Mi propia cuñada intentó destruir a mi familia, pero logré cambiar la situación. Nunca he sido de exponer mi vida, y mucho menos en Internet, pero llega un momento en que necesitamos soltar ese peso. ¿Sabes? Viví algo que me destrozó por dentro durante un tiempo, me hizo dudar de todo y de todos. Y si estoy aquí escribiendo esto, es porque logré salir de ese agujero, no del todo, pero con la fuerza suficiente para no volver atrás. Soy Valeria. Siempre me he considerado una persona equilibrada, sensata y familiar. Tuve a mi esposo, Claudio, 2 hijos hermosos, una vida organizada. Confié en mi intuición. Pero lo que viví me demostró que el peligro no siempre viene de donde imaginamos. A veces, está ahí mismo, sonriendo, fingiendo que nos cuida. Hablo de Clara, mi cuñada. Durante mucho tiempo, la vi como alguien admirable, siempre presente, servicial, de quien todos hablaban bien. Nunca imaginé de lo que era capaz. Y todo empezó a desmoronarse un domingo cualquiera, cuando una frase de mi madre me hizo verlo todo con nuevos ojos. Fue allí, en aquella comida familiar, que empecé a comprender. Era un domingo caluroso, de esos en los que pones la mesa en el porche y reúnes a toda la familia. Claudio estaba emocionado. Mi madre, Raquel, había hecho ese arroz con pequi que solo ella sabía hacer. Clara llegó tarde, como siempre, cargada de bolsas y sonrisas. Se sentó frente a mí y empezó a preguntarme por los chicos, su colegio, mi rutina laboral. Todo era normal, pero en un momento dado, mi madre me miró, luego a Clara, y soltó casi sin querer: ¿te has fijado en cómo todo en su vida gira en torno a ti? Al principio me reí, sin entender del todo, pero luego esa frase se me quedó grabada. Empecé a fijarme en los pequeños detalles. Clara siempre lo sabía todo de mi vida. A veces, incluso antes de que se lo contara, opinaba sobre mis decisiones, criticaba sutilmente mis elecciones y se esforzaba por recordarme todo lo que había hecho por mí. Y lo peor de todo, Claudio no veía nada. Por el contrario, parecía cada vez más dependiente de su hermana, como si ella fuera el centro de la razón y yo el exagerado. En los días siguientes, empecé a prestar más atención. Clara llamaba todos los días. Si tardaba en contestar, le escribía a Claudio para preguntarle si estaba bien. A veces llamaba a los chicos para preguntarles si estaba estresada, si les había gritado. Empecé a darme cuenta de que se estaba haciendo una imagen de mí, como una persona inestable, siempre con esa actitud dulce, para que nadie sospechara. Lo fui reconstruyendo poco a poco. Un día, llegué a casa del trabajo y vi a mi suegra sentada con Claudio, hablando en voz baja, preocupada. Cuando entré, cambiaron de tema rápidamente. Al día siguiente, me enteré de que Clara había dicho que estaba tomando medicamentos sin receta y que estaba al límite. Me quedé en shock. Nunca había tomado nada más que un analgésico normal. Sentí una rabia enorme, pero al mismo tiempo, una absurda sensación de impotencia. Era como si estuviera cavando un hoyo bajo mis pies, y solo me di cuenta cuando ya estaba cayendo. Lo peor fue cuando me di cuenta de que mi matrimonio se estaba desmoronando por culpa de eso. Claudio empezó a comportarse diferente conmigo. Lo cuestionaba todo. ¿Por qué les hablaste así a los chicos? ¿Estás segura de que estás bien? ¿No quieres hablar con nadie? Juro que intenté mantener la calma, pero llegó un momento en que exploté. Grité, lloré, le rogué que dejara de escuchar todo lo que decía su hermana. Él lo negó. Dijo que solo era preocupación, pero su mirada había cambiado. Me miraba con recelo, y eso dolía más que cualquier otra cosa. El hombre con el que me acosté, el padre de mis hijos, empezaba a dudar de mi cordura por las manipulaciones de su hermana. Me avergonzaba incluso admitirlo. ¿Quién iba a creer que una cuñada, tan querida por todos, me estaba destruyendo poco a poco? Parecía que todo estaba en mi cabeza, y eso era exactamente lo que ella quería que todos pensaran. La gota que colmó el vaso llegó un sábado por la mañana. Me desperté con mi hijo mayor llorando en el baño. Entré corriendo, pensando que se había hecho daño, pero lo único que repetía era: la tía dijo que te vas de casa, que estás enfermo, que nos vamos a vivir con papá. Mi hijo de 8 años estaba presa del pánico por algo que jamás había dicho. Clara se lo había metido en la cabeza. Yo temblaba de pies a cabeza. Cogí el móvil, la llamé, y lo único que me respondió fue: solo dije lo necesario. Necesitas ayuda, Valeria. ¿No lo ves? Colgué sin poder hablar. Allí, en medio del baño, abrazada a mi hijo, lloré como una niña. Fue entonces cuando lo comprendí.
Quería sacarme de la escena, pintarme como una amenaza, como una persona inestable. Y lo peor de todo, lo estaba consiguiendo. Esa noche, después de que los niños se durmieran, me enfrenté a Claudio de frente. No grité, no lloré, solo le pregunté, ¿confías en mí? Tardó un momento en responder. Fue como una bofetada. Apartó la mirada y dijo, solo quiero lo mejor para todos. Eso me destrozó por dentro. Lo comprendí. Ya no confiaba en mí. Clara había ganado. Había conseguido poner a mi marido en mi contra. Y estaba sola. Por primera vez, sentí ganas de desaparecer, llevarme a los niños e irme. Pero sabía que si lo hacía, lo usaría en mi contra. Diría que me había escapado, que había demostrado todo lo que había dicho. Así que contuve las lágrimas y me dormí. Pero, en ese momento, algo dentro de mí cambió. Supe que ya no podía esperar a que alguien me salvara. Tendría que revertir esto yo misma. Al día siguiente, fui a casa de mi madre. Raquel siempre había sido mi refugio, pero evitaba preocuparla por esas cosas. Pero ahora era diferente. Cuando le conté todo, guardó silencio un rato. Luego habló con una firmeza inesperada. Esa mujer siempre me pareció falsa, pero no querías verlo. Ahora que lo has visto, tendrás que actuar. Y eso hice. Lo primero que hice fue dejar de confiar en nadie. Dejé de compartir mi vida, de justificar mis actos. Empecé a grabar conversaciones, mensajes, todo. Me propuse demostrarle a Claudio que no estaba loca. Le enseñé capturas de pantalla, grabaciones de audio, incluso conversaciones con los chicos. Se mostró reacio, por supuesto, pero empezó a darse cuenta. Poco a poco fue atando cabos, y cuanto más lo veía, más se sorprendía. Pero el proceso fue doloroso. Clara no paraba. Descubrió que me estaba distanciando y empezó a atacarme desde otros ángulos. Empezó a acercarse a las madres de la escuela, diciéndoles que dejaba a los niños solos demasiado tiempo, que siempre estaba cansada, que no podía con ello. Hasta que una de ellas, amiga de una amiga mía, vino a advertirme. La vergüenza que sentí fue indescriptible. Estaba manchando mi imagen. Empecé a dudar de mí misma. Había días en que me despertaba agotada, pensando que quizá tenía razón, que realmente era una mala madre, una esposa descontrolada. Pero entonces recordé la mirada en los rostros de mis hijos, sus abrazos, cuánto me buscaban cuando estaban tristes, y eso me dio fuerzas. Fue durante este periodo que Neusa apareció de verdad en mi vida, una vieja amiga, de la que me había distanciado por la rutina. Notó mi cansancio, mi tristeza, y empezó a escucharme, sin juzgarme. Neusa fue esencial. Me escuchó con paciencia, me recordó quién era, me ayudó a organizar mis ideas, a armar un plan, y lo más importante, me hizo sentir que no estaba sola. Fue con ella que se me ocurrió la idea de empezar a escribirlo todo. Fechas, situaciones, incluso cambios en el comportamiento de los chicos. Necesitaba pruebas. Clara era astuta, manipuladora y sabía ocultar las cosas bien. Pero nadie puede mantener una máscara por tanto tiempo. Y poco a poco, las grietas comenzaron a aparecer. Un día, su hijo César vino a verme. Había escuchado a su madre hablando por teléfono con su tía y estaba molesto. Dijo que no entendía por qué hablaba mal de mí, cuando siempre había sido buena con ellos. Eso me conmovió profundamente. César era un adolescente, pero ya tenía sentido de la justicia. Y él también estaba empezando a ver a su madre como realmente era. Fue con su ayuda que encontré la pieza que faltaba. César me dio una grabación de audio, grabada accidentalmente, en la que Clara decía claramente: Valeria tiene que caer antes de que lo arruine todo. Fue como un puñetazo en el estómago, pero al mismo tiempo, la confirmación de que no estaba loca. Le enseñé la grabación a Claudio. Escuchó en silencio, pálido. Cuando terminó, no dijo nada. Simplemente salió de casa y fue directo a hablar con su hermana. Regresó horas después, destrozado. Dijo que no podía creerlo, que la mujer que lo crió, que lo cuidó tras la muerte de su madre, fuera capaz de algo así. No dije nada. No era momento de decir, te lo dije. Era hora de respirar y proteger a mi familia. Y eso hice. A partir de ese momento, Clara perdió el control. Intentó darle la vuelta a todo, como siempre. Dijo que el audio estaba fuera de contexto, que César estaba siendo manipulado por mí. Pero ya nadie le creía. Incluso su esposo empezó a distanciarse. Las mentiras empezaron a aflorar. Cosas viejas, cosas a las que nadie había prestado atención antes, empezaron a tener sentido.
Y cuanto más intentaba defenderse, más problemas se metía. Perdió aliados, apoyo, hasta que un día perdió el equilibrio. Su esposo pidió el divorcio. Su hijo menor empezó a negarse a recibir visitas. Y lo peor de todo, mi suegro, que siempre había sido neutral, dijo que ya no quería tener contacto con ella. Y fue allí, viéndola sola, aislada, que comprendí el verdadero peso de las decisiones que tomamos. Pero incluso con todo esto, no sentí placer en su caída. No sentí victoria. Solo quería paz. Y comencé a tenerla. Mi matrimonio tardó en reconstruirse. La confianza rota no se recupera de la noche a la mañana. Pero Claudio estaba dispuesto. Se disculpó. No con palabras vacías, sino con hechos. Empezó a escucharme más, a confiar de nuevo en mí. Y yo también necesitaba aprender a perdonar. No por él, por mí misma. Porque no quería vivir el resto de mi vida desconfiando de todo. Y, lo más importante, porque mis hijos merecían un hogar sano. Hoy, vuelven a sonreír sin miedo. He vuelto a ser la madre que era, la mujer que escondí por miedo a volverme loca. Un día, meses después, me senté en el sofá con mi madre y Neusa, y me di cuenta de que había sobrevivido. Raquel me miró y me dijo: «Has vuelto, hija mía. Te extrañé». Y lloré. Lloré de alivio, de haber pasado por un infierno y seguir aquí, de no dejar que nadie me definiera, de haber superado el silencio, el miedo, la vergüenza, porque sí, sentimos vergüenza, de haber confiado demasiado, de haber sido tomadas en broma. Pero pasa, y lo que queda es la fuerza que ni siquiera sabíamos que teníamos. Esta historia aún resuena en mí, pero hoy ya no me domina. Hoy se la digo a quien necesite oírla. No estás loca. Y si lo estás, es porque intentaron volverte loca. Pero puedes salir, puedes volver a respirar. Claro, todavía hay días difíciles. A veces, me encuentro recordando momentos específicos y enojándome. Otras veces, siento una profunda tristeza. Pero eso ya no me define. Hoy sé lo que vi, lo que viví, y cuánto me costó desgarrarme para reconstruirme. Clara sigue lejos. Intentó acercarse varias veces, con excusas prefabricadas, pero me mantuve firme. Le dije que ya no formaba parte de mi vida. Y, sinceramente, lo siento, porque alguien que necesita destruir a otro para sentirse en control no sabe lo que es el amor, y ella lo perdió todo. Yo casi lo pierdo también, pero encontré algo que ella nunca tuvo, un apoyo verdadero, y eso vale más que cualquier imagen bonita. Si pudiera volver atrás, ¿me habría dado cuenta antes? Quizás, pero ya no me culpo. He aprendido, y eso es suficiente. Si lees esto y te identificas con algo, escucha lo que te voy a decir. Presta atención a las pequeñas señales. Esa molestia que parece tonta. Ese comentario que parece preocupación pero en realidad es veneno. Y lo más importante, confía en quién eres. No dejes que nadie te robe eso. Me costó mirarme al espejo y reconocer la mujer que soy. Pero hoy, ella está aquí. Y se quedará. Después de que todo terminara, necesitaba un tiempo a solas. No para escapar, sino para reconectar. Fui a casa de Neusa unos días, tomé una libreta, apagué el móvil y escribí todo lo vivido, a mi manera, con mis propias palabras. Fue terapéutico. Fue como si me limpiara el alma, quitando capa a capa la suciedad que Clara dejó atrás. Y por primera vez, sin miedo a lo que pensaran, sin intentar parecer fuerte todo el tiempo. Lloré mucho mientras escribía. Me vi frágil, pero también valiente. Comprendí que la valentía no consiste en no sentir miedo. Se trata de seguir adelante a pesar de él. Volví a casa siendo otra persona, más fuerte. Mis hijos lo notaron. Claudio también. Ya no era la mujer que se lo tragaba. Todo para mantener la paz. Era la mujer que conocía sus límites y sabía decir no, sin culpa. Durante mucho tiempo, cargué con la culpa de haber permitido que todo eso pasara. Pensaba, ¿cómo no lo vi antes? ¿Cómo dejé que llegara a este punto? Pero lo cierto es que la manipulación se da lentamente. Es una red sutil, hecha de miradas, silencios, gestos disfrazados de cariño. Y cuando te das cuenta, ya estás atrapado. Y para salir, tienes que hacerte daño, romper. Y eso duele, pero duele menos que seguir fingiendo que todo está bien. Hoy entiendo que no era débil. Fui engañado. Y hay una gran diferencia entre una cosa y la otra. A la gente le gusta juzgar desde fuera, sin experimentarlo. Dicen que es una exageración,
que vemos demasiado, pero quienes lo experimentan lo saben. Saben lo que es sentirse loco, saben lo que es dudar de uno mismo, y también saben la fuerza que se necesita para levantarse. La relación con Claudio aún pasa por altibajos. Reconstruir la confianza después de tantas fracturas no es fácil, pero lo estamos intentando. Él ha cambiado mucho. Ha demostrado estar dispuesto a escuchar, a ver más allá de lo obvio. Empezó terapia. Yo también. Y ese fue un punto de inflexión. Hablar sin miedo a ser juzgado me liberó. Descubrí viejos traumas, inseguridades que me hacían buscar demasiado la validación de los demás, incluida la propia Clara. La admiraba tanto porque, en el fondo, pensaba que nunca sería como ella. Hoy veo que no necesito ser como nadie más. Ser, yo mismo me basta. Y eso no es poca cosa. Hubo un momento durante una de mis sesiones de terapia en el que la psicóloga me preguntó, si otra persona contara tu historia, ¿qué le dirías? Me detuve, pensé y respondí, les diría que son muy fuertes, que no merecían pasar por eso, que hicieron lo mejor que pudieron. Y entonces me di cuenta de que estaba hablando de mí misma, y por primera vez sentí compasión por mí misma. No lástima, no compasión, sino cariño, como si abrazara a la mujer agotada que una vez fui. Y eso fue transformador. Me volví más amable conmigo misma. Empecé a exigirme menos. Celebré las pequeñas victorias del día. Los niños están bien. Les costó un tiempo volver a sentirse completamente seguros. Pero hoy, cuando los veo jugar, reír a carcajadas, abrazarme de repente, entiendo que valió la pena luchar. Casi me doy por vencida. Pero no me di por vencida con ellos. Y ellos tampoco me dieron por vencidos conmigo. Claro que no entienden todo lo que pasó. Pero sienten que la casa está iluminada, que su madre está presente, fuerte, cariñosa. Y eso, para mí, ya es una gran victoria. No quiero que crezcan con miedo ni con dudas sobre lo que es una relación sana. Quiero que sepan reconocer lo bueno y lo malo. Y la única manera de enseñarles esto es viviendo con honestidad con ellos y conmigo misma. Hoy, mi prioridad es mi salud mental. Me despierto y me propongo tomarme un tiempo para mí, aunque solo sean 15 minutos de silencio, respiración y una taza de café caliente. He aprendido a decir no sin dar explicaciones exageradas, a cortar lazos sin culpa, a dejar lugares que me hieren, aunque tengan lazos de larga data. Clara era uno de esos lazos. Durante mucho tiempo, pensé que cortar lazos con ella era como romper con Claudio, con su familia. Pero hoy sé que una cosa no tiene por qué estar ligada a la otra. Puedo mantener mi integridad sin sacrificarme. Puedo amar a Claudio y admitir que su hermana me lastimó profundamente. Y eso está bien. Cada uno tiene su propia historia, sus propias decisiones, sus propias consecuencias. Mucha gente se alejó durante este proceso. Personas que preferían creer la versión de Clara o que simplemente no querían involucrarse. Al principio, me dolió. Me sentí traicionada, descartable, pero luego me di cuenta de que era una bendición disfrazada. Necesitaba limpiar mi vida. Y esta limpieza, aunque dolorosa, trajo consigo ligereza. Me quedé con poca gente a mi alrededor, pero gente genuina. Personas que me aman desinteresadamente, que me escuchan de verdad. Y eso no tiene precio. A veces, solo entendemos el valor de la verdad cuando todo se derrumba. Pero cuando todo se calma, lo que queda en pie es lo que realmente importa. Tuve ataques de ansiedad durante este proceso. Varios. Me despertaba en mitad de la noche con el pecho apretado, el corazón acelerado, temiendo que todo volviera a ocurrir. Pensaba que me estaba volviendo loca, pero aprendí a reconocer mis detonantes, a respetar mi cuerpo, a bajar el ritmo. No fue fácil, sigue sin serlo, pero hoy sé que no tengo que ser fuerte todo el tiempo. Puedo pedir ayuda, puedo tener días malos. Lo importante es no volver a abandonarme nunca más, porque lo hice durante mucho tiempo. Me puse en último lugar, y casi me destruyó. Nunca más. Las redes sociales, que antes solo eran un lugar para publicar fotos familiares, se convirtieron en un espacio peligroso durante la crisis. Clara también las usó en mi contra. Hizo publicaciones indirectas, sembró dudas. Hoy las uso de otra manera. Comparto mi realidad, sin filtros. Hablo de salud mental, de relaciones abusivas encubiertas, de empezar de cero. No porque quiera seguidores, sino porque sé que hay otras mujeres pasando por lo que yo he vivido. Y si mi historia llega a una sola persona y le hace abrir los ojos, vale la pena. No hablamos lo suficiente de este tipo de violencia.
de cómo puede disfrazarse de cariño, preocupación y de solo quiero lo mejor para ti. Pero es violencia, sí. El otro día encontré una foto antigua de Clara con mi hijo en brazos. Ambos sonreían. Me invadió una inmensa tristeza, no por quién soy, sino por quién creía que era. La amaba de verdad. Vi en ella una hermana que nunca tuve, y perderla también fue un duelo. Pero ahora puedo sentirlo sin culparme. Amaba de verdad, era sincera, y si la otra persona no lo era, el problema no es mío. He aprendido a no cargar con la responsabilidad de lo que la otra persona decide hacer con la confianza que le damos. Es liberador. Volver al trabajo con plena concentración también me ayudó. Me sumergí en proyectos, me redescubrí profesionalmente, y me sorprendieron mis propias capacidades. Durante mucho tiempo, pensé que solo podía funcionar con la aprobación de Claudio, mi familia y los demás. Hoy, me basto. Estoy orgullosa de mí misma. Cuando alguien me felicita, no le doy la espalda. Lo agradezco y lo acepto, porque luché mucho para llegar hasta aquí y merezco reconocimiento. Hay un enorme placer en darte cuenta de que has reconstruido tu vida con tus propias manos. No porque fuera fácil, sino porque te negaste a quedarte en el fondo. Hubo un día en que mi hijo menor me abrazó antes de dormir y me dijo: «Mami, me encanta que sonrías así». Eso me destrozó, porque me di cuenta de que incluso mi sonrisa había desaparecido durante ese tiempo. Clara no solo me trastocó la cabeza, sino que borró partes de mí, y lo permití. Pero hoy me he recuperado. No todas, claro. Aún quedan heridas, pero hay mucha más luz. Y eso es lo que importa. Mis hijos ven a su madre fuerte, erguida, presente. Eso es lo que quiero que aprendan de la infancia. Que uno puede caer, pero también puede levantarse. Todavía me preguntan si me arrepiento de haberlo revelado todo, de haber roto con ella, de haber confrontado a mi propio esposo. Respondo con absoluta certeza: no. Me arrepiento de no haberlo hecho antes, de haber fingido durante tanto tiempo que todo estaba bien. Fingir cansa, y vivir con miedo cansa aún más. Hoy duermo tranquila, no porque todo sea perfecto, sino porque es verdad, y eso no tiene precio. Clara pudo haber destruido mucho, pero no pudo destruir quién soy, y eso es lo que me da paz. La vida siguió, y yo también, con heridas, con marcas, con historias que contar, pero orgullosa de quién me he convertido. Ya no soy la misma, y menos mal, porque la mujer que fui no supo protegerse. La mujer que soy hoy, sí, y les enseñará esto a sus hijos. Les enseñará que el amor no es control, que el cuidado no es invasión, que la lealtad tiene límites, que la familia no es sinónimo de sumisión, y que cuando nos elegimos, el mundo cambia. Si has llegado hasta aquí, gracias. De verdad, quizás esta sea solo una historia entre muchas, pero para mí fue la más difícil de mi vida. Y contarla ahora, con el corazón abierto, es una forma de decir que gané. Todavía con miedo, todavía con dolor, todavía con algunas cicatrices. Pero gané. Y si estás pasando por algo similar, te lo digo con toda la sinceridad del mundo. No te rindas. Puede que lleve tiempo, puede que duela, pero puedes salir adelante, puedes volver a vivir, y un día tú también contarás tu historia, como yo estoy contando la mía.